Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que si este video, si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor, con el mismo amor que ha sido recibida por ti. También te quería comentar o les quería comentar, mis queridos acuarianos, que esta lectura tiene tres partes. La primera parte es para las personas que en este momento se encuentran en una pareja, en una relación. La segunda parte para los solteros y la tercera parte se relaciona con la economía. También en este día muy especial los quiero invitar a que oremos, a que hagamos oración por las personas que en este preciso instante estén padeciendo cualquier tipo de dificultad o necesidad y que necesiten apoyo. De otra manera, a veces no lo podemos hacer sino orando por las personas. Si tú deseas que hagamos oración por ti, lo puedes manifestar en los comentarios. Si quieres orar por otras personas, también lo puedes hacer en los comentarios. Y si lo quieres hacer en tu corazón, pues también es perfecto. El universo nos va a devolver con muchísimo amor todas esas oraciones que hacemos por otras personas. Bueno, voy a comenzar la lectura con mis queridos acuarianos y acuarianas que están en este momento con una pareja. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Piensa en tu persona, la puedes nombrar, mencionar, ya sea en voz alta, en voz baja, en tu mente, como tú quieras. Lo importante es que conectes tú con esa persona especial, con esa persona súper especial. Bueno, vamos a comenzar. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona súper especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, vamos a ver. La verdad, tu persona especial es una persona que no tiene mayor interés romántico por ti. Es una persona que se está mostrando de una manera y la verdad es que es de otra. No tiene las cosas para nada claros en cuestiones de los sentimientos contigo. Es una persona que está esperando, no sé, que está esperando que algo suceda, que no sé, que haga un clic y la haga que sienta eso que realmente quiere sentir, que quisiera sentir, pero es que no tiene las cosas para nada claras. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que tú la ayudes a superar esta situación. No sé, hay una situación con respecto a los sentimientos de esa persona con la que tú estás en este preciso momento que no ha logrado superar. Es muy posible que se relacione con algún tipo de amorío anterior que haya tenido tu persona especial y que todavía no existe un buen cierre. ¿Qué piensa tu persona especial de ti? No, que tú eres una persona totalmente exitosa, que tú eres una persona que la verdad lo que quieres, se lo propones, lo haces y que no hay límites para ti. Eso es lo que piensa de ti tu persona especial, que realmente te admira y que pues la verdad sus sentimientos iban por otro lado. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a su relación? Mira que van a tener unos pocos días en los cuales se van a sentir súper bien, confiando en el uno en el otro. Va a ser un amor, pues el uno y el otro y tal cosa. Pero mira que tú vas a terminar dándote cuenta de esto y tu persona especial, o sea, tú te vas a terminar dando cuenta de esto que tu persona especial está confundida con respecto a los sentimientos a ti, ¿ya? Y esto no va a terminar nada bien. Esto va a terminar en una infidelidad de parte de uno de ustedes. Em, una crisis, no sé, bastante compleja, bastante complicada en su relación por esta infidelidad. Va a ser una cuestión bastante, no sé, se van a desesperar, ya seas tú o tu persona especial, se van a sentir muy desesperados o muy desesperadas y esto va a terminar en una infidelidad definitivamente. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que te preocupes por ti,
Preocúpate por tu corazón, por tus sentimientos, porque no te hagan daño. Cuídate muchísimo, muchísimo de quién metes a tu vida, de quién metes a tu corazón, a tu casa, de qué persona estás llevando a tu vida. Cuídate mucho para que no te dañen, para que no golpeen ese corazón tan noble y tan sincero que tienen mis queridos amigos de Acuario, mis acuarianos y mis acuarianas. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos en este día de hoy, qué consejo te dan para ti, mi querido amigo o amiga de Acuario que estás en esta relación. Dice, el tiempo no acabará tu juventud. Mira, con relación a tu corazón, con relación a tu amorío, tú siempre vas a ser esa persona que has sido desde joven, si eres una persona mayor o que eres ahora, si eres ahora una persona menor, que eres una persona joven, tú siempre vas a tener ese corazón joven, ese corazón dispuesto para amar, para dar y para entregar lo mejor de sí. Nunca se va a acabar como esa nobleza que tú tienes en ese corazón. Eso es algo súper, súper positivo, pero también cuida tu corazón. Mira, este otro angelito me está reafirmando lo que te estoy acabando de decir. Cuida tu equilibrio mental. Fíjate bien con quién estás involucrándote sentimentalmente. Sí, a quién metes a tu vida y a tu casa también, ¿ya? No le vayas entregando tu corazón como tan fácil a las personas que se arriman a ti, que se acercan a ti, porque hay personas que realmente se quieren aprovechar de los buenos sentimientos de mis queridos acuarianos y acuarianas. Y ustedes merecen realmente personas que los quieran, que los amen, tener una muy buena relación. Yo les aconsejo muchísimo, mis queridos amigos, que busquen información acerca de las constelaciones familiares. Esto no tiene nada que ver con esoterismo ni nada de eso. Este es un método de curación, de sanación que fue desarrollado, implementado por un psicólogo e investigador alemán hace algún tiempo y funciona muy bien, ya es excelente. Busquen información al respecto y si tienen el acceso a algún tipo de terapeuta que tenga esta especialidad, pues acérquense que les va a ir súper bien para que logren tener relaciones sanas y que atraigan personas adecuadas a su vida y a su corazón. Bueno, vamos ahora con la lectura para mis queridos amigos y amigas de Acuario que se encuentran solteritos y solteritas. Allá afuera está mi sol es la perrita, una de mis perritas que está aquí del refugio que tenemos aquí donde yo vivo. Tenemos un refugio de animalitos rescatados. Tenemos en este momento 21 gatitos, ya son 21 y contando, y 4 perritos, 3 perritas y un perrito. Y pues ellos andan por ahí, mis queridos amores. Bueno, las 4 primeras cartas, mis queridos acuarianos y acuarianas solteros, es lo que ustedes están viviendo en este preciso instante, en este preciso momento. Y las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tú has recibido una noticia. Una noticia puede ser muy relacionado con algo de la familia o del trabajo, pero resulta que esto resultó siendo una falsedad, un engaño que, que originó en su vida, no sé, algún revuelo, alguna turbulencia, algún revuelo, alguna cuestión de alguna mentira que llegó a tus oídos. Bueno, también has recibido algo material, un regalo, no sé, algo de suerte, herencias, algo, un dinero que tú no lo esperabas o un regalo que no esperabas y que lo recibiste. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que se comienzan a cumplir todos tus deseos, de tus proyectos, tus anhelos, esas cosas que tú has querido conseguir y lograr, lo vas a comenzar a conseguir en un futuro más bien cercano. Un poco de problemas y dificultades como normalmente tenemos todos en nuestra vida, pero es algo de lo que tú puedes salir adelante, tú sales airoso de toda esa cuestión. Mira que llega a tu vida una persona mayor que tú, bastante generosa, sensible, una persona que es honesta y que muy seguramente va a ser alguien que va a convenir que llegue a tu vida, ¿ya? Puede ser alguna relación sentimental, se puede tratar de esto. El consejo de tus guías espirituales, que abran muy bien ojos y oídos para que no te engañen con estas mentiras, con estas noticias como tan falsas que llegan a tu vida y que te pueden desestabilizar. Que pidas también ayuda a tus guías espirituales
espirituales para poder identificar y discernir cuál es la verdad y cuál es la mentira en las personas. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos en este preciso instante acerca para mis queridos acuarianos y acuarianas que están solteritos y solteritas en este preciso instante. Bueno, te salieron dos cartas súper hermosas, súper especiales. Mira, este angelito te dice, cuida tu equilibrio mental. Bueno, si en este momento estás padeciendo algún tipo de depresión, algún tipo de ansiedad, por favor busca ayuda profesional para eso. Come bien, aliméntate sano, duerme bien, haz ejercicio y acércate a las personas que realmente te cuidan y que realmente te quieren. Cuídate muchísimo y también cultiva tu crecimiento espiritual, que esto te va a ayudar a enfrentar cualquier tipo de situación. Mira, este angelito te dice algo súper especial. Tu pareja te dará paz. Mira, vas a encontrar una persona, muy seguramente puede ser de signo Cáncer, Piscis o Escorpio. Esta persona va a ser una persona con una madurez emocional y espiritual que te va a llevar a ti a otro nivel de paz y de tranquilidad. No va a ser esos torbellinos que tal vez estabas acostumbrado o acostumbrada. No, va a ser una persona que va a ser alguien súper especial y diferente en tu vida. Bueno, vamos ahora con mis queridos amigos de Acuario que me preguntan por su economía. Bueno, vamos a ver. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y las 4 siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, vamos a ver, vamos a cuadrar esta cuestión ahí. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Mira que a pesar de algo que no salió, no resultó, en cuestión de algún negocio que tú estabas emprendiendo, algún emprendimiento que estabas haciendo, al parecer hubo, no sé, tal vez alguien que iba a invertir contigo ya no lo hizo más o algo pasó en esa cuestión que querías hacer, ese negocio que querías hacer, pero mira que es una situación que podría tener un buen desenlace ya, podría tener algo, no sé, podría estar teniendo un buen desenlace a pesar de que las cosas ya no son iguales que antes de lo que tú habías planeado. Igual tú eres una persona que es muy firme a sus principios, es muy firme a lo que piensa y a sus valores. Eres una persona bastante firme a eso. Desafortunadamente, como que este remesón o esta ruptura que hubo en algo en tu economía, en este preciso instante no te dejan ver las cosas bastante claras, no te dejan ver las cosas muy claras. Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? No sé, ¿hay alguna noticia que no va a ser una noticia muy buena con relación a algún negocio o algún dinero? Y esto te va a generar a ti bastante confusión. Pero mira que esto es una situación de la cual tú vas a salir airoso o airosa. Es una situación que se va a resolver a tu favor, que vas a encontrar la solución muy seguramente en alguna persona muy allegada a ti. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales para la cuestión económica tuya? Que busques ayuda de personas o consejo de personas que ya tengan experiencia en el ramo o en el campo que tú te estás queriendo desenvolver en cuanto a tu economía. Necesitas orientación, necesitas ayuda, saber acerca de leyes, del movimiento de la economía, del mercado donde te vas a mover. Entonces investiga más y busca ayuda profesional al respecto de personas. Bueno, si no tienes la posibilidad de pagar un asesor, en internet hay muchísimas cosas que uno puede aprender. Hay absolutamente todo. Entonces busca buenas fuentes, busca fuentes confiables para que aprendas y también en esas personas que ya tienen experiencia
experiencia en el campo o en el área que tú te quieres desenvolver, apégate de esas personas que tienen ya experiencia. Mira, estos dos angelitos súper, súper especiales. Este ángel es hermoso. Mira, serás llamado a renacer. Mira, en cuestión a tu economía y a tu vida personal, profesional, emocional, espiritual y todo eso, está siendo llamado a cosas nuevas, está siendo llamado a renacer. Cultiva tu vida espiritual, que mira, el éxito en todos los campos está muy ligado a la vida, al crecimiento de nuestra vida espiritual y como personas. Ya verás que cuando lleguen los problemas, las dificultades, tú vas a poder enfrentar de una manera más sabia y más tranquila cualquier tipo de dificultades que se te presenten, y así podrás tomar decisiones más acertadas. Este otro angelito te dice fortuna en tus viajes. Mira, algún viaje en el cual tú vas a hacer, vas a encontrar algo, no sé, vas a encontrar una idea o algo, una solución a algunos problemas o un negocio súper, súper bueno, lo vas a encontrar y va a ser algo que te va a ayudar muchísimo, muchísimo para salir adelante en cuanto a tu economía. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Acuario, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.